Doctor, buenas noches, Gabón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hacía tiempo que no te veía, veo que sigues en forma, que el deporte sigue corriendo por tus venas. Sí, muchas gracias. Sí, hago todos los días gimnasia, o sea que un poquito tengo resultados. ¿Gimnasia mental, que estamos en un programa de salud mental, o solo gimnasia física? Bueno, gimnasia mental hago todos los días a todas las horas, es así. Yo dedico varias horas al día a la lectura y al aprendizaje. Me levanto temprano, yo me levanto a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana desayuno y me dedico un poquito a atender a mis seguidores y luego al estudio. Y también me acuesto muy temprano, de manera que a partir de las 10 estoy estudiando. O sea, digamos que durante el día leo cosas de estar informado para vivir al día, y durante la noche es cuando estudio, la que tienes que hacer esfuerzo para aprender cosas. O sea, que el cerebro lo tengo en permanente actividad. Y luego la de la gimnasia del cuerpo, eso hago todos los días. Bueno, hay una corriente ahora que dicen que es positiva, antes de cederos la palabra al equipo, que a la vez hay personas que destacan que levantarse a primera hora de la mañana, a las 5 de la mañana, es saludable. Yo lo hago por obligación y la verdad no le encuentro ninguna gracia, pero sí, hay una corriente que... Sí, bueno, yo no la conozco. Yo te puedo decir los beneficios propios. Yo no necesito poner el despertador. Cuando tengo que hacer una obligación, porque por si acaso no llegar tarde, me lo pongo, ¿no? Para asegurarme que voy a levantarme, pero yo no necesito. Yo a las 5 de la mañana estoy levanto, y también me meto muy temprano. O sea, digamos que a las 10 estoy yo ya en la cama, estoy ahí leo, y cuando me entra el sueño cierro el libro y a dormir. Y cuando me levanto temprano, pues me da para hacer mucho del día, o sea, cunde mucho más. Yo creo que disfrutar del amanecer es una cosa, como decía Quijote, que es una cosa única, ¿no? Y esto no lo entiende. Yo quizá tampoco, cuando era joven, tampoco lo entendía, ¿no? Lo entiendo ahora. A partir de una edad se comprenden ciertas cosas que cuando eres joven no eres capaz de entender. Bueno, ahora que estamos cumpliendo años, Manuel me eclipsa, me puede levantar cualquier pretendiente. Ahora se lleva el tardeo, gracias a Dios. Ahora todo el mundo elige el tardeo. Lo digo porque aquí el ligón del programa es Luis Mari. Bueno, ¿por dónde empezamos para conocer la vida de alguien que empezó siendo un deportista y acabó siendo feliz ejerciendo una profesión? Que también es verdad que la ejerces en primera persona. La ejerces como el doctor Krutwitz. No solo es una profesión para ti, es algo más. Sí. Bueno, yo cuando estuve estudiando, el objetivo era ayudar a los demás. Entonces, como lo mismo que existen grupos como es el Médicos Sin Fronteras, que el único interés es ayudar a la gente, altruista, pues yo tenía la necesidad, me sentía que tenía que quizás si tenía alguna virtud, dirigirlas a ayudar a los demás, ¿no? Y entonces así fue, porque yo inicialmente, cuando yo me puse a estudiar, yo no estudiaba para la profesión de la salud, yo entré por la ingeniería. Yo ya estuve estudiando en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, y entonces cuando salió la carrera de odontología, y ahí fue ya cuando me daba la posibilidad de realizarme ayudando a los demás, porque en ingeniería sí que haces cosas que te dan, pero no es directamente ayudar a los demás, porque salvo que estés trabajando haciendo ambulancias, que también trabajas eso, pero eso no es lo habitual, ¿no? Y entonces me dio la oportunidad, y fue ya cuando me trasladé de la carrera inicial a odontología, de tal manera que al empezar en odontología llevaba un retraso de varios años, que era lo que yo estuve haciendo en ingeniería. Entonces me pasé a la odontología, y es como la posibilidad que me ha dado esta vida de ayudar a los demás y ser feliz ayudando a los demás. Yo, por ejemplo, estoy ya en la edad de la jubilación, y no se me pasa por la cabeza la palabra jubilación, porque yo disfruto del trabajo, ¿no? Tengo gente que conozco que ahora, cuando se jubila, está todo el día andando en moto. Yo no necesito estar andando todo el día en moto, porque con andar un día o 2 días a la semana y el resto de los días estar trabajando, soy igual de feliz que ellos, igual hasta incluso más, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad que me ha dado el trabajo. No entenderlo como con la palabra trabajo, que tiene una interpretación de sudor y de esfuerzo. Para mí es una significación de satisfacción. Como a una persona joven que le dice: tú vas a pasarte todo el día en la discoteca escuchando música, y solamente por escuchar música verás tú qué feliz vas a hacer. Pues esto es lo mismo que me sucede a mí en el trabajo, ¿no? Para mí no es una fatiga, al contrario, es una satisfacción. Ser feliz escuchando rock and roll en Vinilo FM. Bueno, Luis Mari, empezamos. ¿Qué queremos saber, en lo personal o en lo profesional, de alguien que antes escuchaba al doctor Krutwitz? Empezó con 14 años. Al micrófono, Luis Mari, eso sí, por favor. Oye, ¿sabes que yo, ahora que te veo y que hablas y de lo que dices, te veo más como psiquiatra?
Sí, bueno, muchas gracias. No te da nunca como para ser psiquiatra y así, porque también es una forma de ayudar también a... Sí, mira, verás, cuando estás en la profesión de salud, además de saber la rama tuya, sientes inquietud por saber las otras ramas. Entre ellas también leo cosas del cerebro y de otras partes del cuerpo, ¿no? Porque sientes una inquietud por conocer las demás cosas. De las cosas de psiquiatría también me preocupa, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado leyendo un estudio que ha habido ya unos años, ha sido antes de la pandemia, un estudio de la influencia que producía andar en moto en el cerebro. Se producen cambios cerebrales. Y entonces una persona que está andando en moto pues es una persona más dinámica, con unas ondas cerebrales de la juventud que se pierden cuando eres mayor. A partir de los 22 años así se pierden ciertas ondas cerebrales, de tal manera que la moto te hace recuperarlas, es decir, recuperas la juventud, que es lo que todo el mundo intenta, no perderla. Y cuando se pierde, porque claro, generalmente la juventud se ve en las arrugas, en que los cuelgan las cosas por efecto de la gravedad de los años, se producen cambios, y entonces cuando se habla de la juventud, el que tengas algo que te recupera la juventud del cerebro, eso es una cosa, por ejemplo, que es muy interesante, ¿no? Y que yo he estado leyendo. O sea, digamos que sientes inquietudes por las demás partes del cuerpo, lo mismo que sientes inquietudes por la recuperación de las lesiones, de las rodillas y esas cosas, que ahora un deportista, tener las lesiones de rodillas, digamos que es como la finalización del deporte de un deportista. Antes era así. Ahora, sin embargo, se operan, han aparecido cosas modernas para el tratamiento de las rodillas que antes no se tenían, ¿no? Y la rodilla en casi todos los deportes es crítica. Los futbolistas, las rodillas, bueno, los tenistas también. Sobre todo los futbolistas, que es un deporte de contacto, porque el tenista está detrás de la red y bueno, te puedes lesionar cuando corres y de repente pegas la frenada y paras en seco y tal, y los tobillos. Pero en los deportes de contacto, como puede ser el rugby, como puede ser el fútbol y algunos más, pues esto es... Pero fíjate, Manuel, que es verdad que para mí el hecho de competir, de subirse a competir en una moto, también tiene un aprendizaje parecido al del ciclista, probablemente incluso un atleta en la prueba de 100 metros, muy mental, ¿no? O sea, te tienes que preparar al final para... Me da igual a los 14 años, a los 16, que antes te escuchaba preparando un poco la entrevista con el equipo. Uno, si no se prepara mentalmente, difícilmente va a poder competir. Sí, mira, yo en el deporte de las motos yo empecé con 10 años. Con 14 años fue cuando hice la primera competición, ¿no? Entonces, empecé con 10 años. Claro, cuando llegas a la competición, antes tienes que haber aprendido a hacerlo y después de que has aprendido a hacerlo bien, porque no te puedes meter en un circuito no sabiendo hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ahí descubres durante el aprendizaje. Primero, cuando empiezas, lo haces para pasártelo bien, para divertirte, pero cuando ya te estás divirtiendo empiezas a notar si eres como los demás o diferente a los demás, diferente en lo positivo, me refiero, que seas un poquito más veloz, más técnico, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya ese destacarse que tienes con los demás deportistas ya más o menos te inducen ideas, que esas ideas es la competición. Pero ¿te llegó en algún momento, a medida que ibas avanzando como deportista en la competición, a generar ansiedad? No. ¿Siempre tuviste controlado esa faceta? No, mira, verás, cuando llegas a la primera carrera estás muy nervioso porque además el deporte del motor en concreto, las motos son muy ruidosas porque los escapes llevan escape libre para que no exista pérdida de potencia en los motores, son muy ruidosas, y entonces cuando se aceleran a tope, porque claro, es una competición son competiciones de vencer, de ir rápido. Entonces todos esos sonando todos los motores a tope generan un nerviosismo, pero un nerviosismo que aprendes a controlarlo, de tal manera que luego existen dos niveles de competiciones. Las competiciones que sabes que por ser locales vas a ir a ganarlas, y por lo tanto pues ahí no estás nervioso ni nada de nada. Ahí estás, pues, vienes como a cumplir, ¿no? Y el cumplir es que vas a ganar la carrera, ya lo sabes, dónde participar. Uno sale para ganar, efectivamente. Sí. Richie, una pregunta, ¿qué tienes ahí preparado? Nada, tengo un par de preguntas aquí preparadas, pero bueno, si quieres las hago en un momento. Sí, no, vamos con una de las preguntas. A ver,
¿Usted tuvo el apoyo de su familia para realizar ese deporte de alto riesgo? Sí. Yo, mira, inicialmente cuando empecé, en los tiempos míos el deporte del motor tenía muchísima popularidad. Entonces yo tuve la suerte en que en casa fue mi madre la que compró un ciclomotor para hacer con ella las compras, y como lo usaba solamente para hacer las compras, el resto del día estaba parada. Entonces, pues como estaba parada, pues yo la usaba, ¿no? Y entonces no podía tener, yo tenía 10 años, entonces era 1970, y no podía conducirla, y me iba con la moto llevándola a la mano a una campa, y ahí en la campa empezaba a hacer los pinitos. Entonces, luego cuando ya empiezas a tener soltura en eso y ya entras en la competición, y para llegar antes de llegar también tienes que tener una moto, tienes que tener algo, necesitas estar en una situación económicamente cómoda, porque hay que comprar la moto, hay que comprar la vestimenta, hay que alimentarla con gasolina, cuesta dinero. Hay que tener recursos. Sí, hay que tener recursos, sí. Entonces, luego si tienes la casualidad, porque para llegar a ser piloto oficial, que te lo paga toda la fábrica, tienes que ser evidentemente bueno, pero además tener la suerte, ¿no? Porque no eres el único bueno entre todo el territorio nacional. Es que eres un bueno entre otros buenos. Entonces tienes que tener la casualidad, la suerte, que las fábricas se te vean en ti como una persona que les interesa contratarte para que venzas con su moto. Y sabiendo que si no cumples, te quitan la confianza, ¿no? Exactamente, sí. Examen diario, prácticamente. Sí. Digamos temporada a temporada. Eso es. Cuando empiezas en la competición, ellos ya han estado siguiéndote para saber que apuestan con una seguridad, ¿no? O sea, digamos, yo me acuerdo cuando yo fui oficial en el año 77, con 17 años, en el año 76, que yo tenía 16 años, yo ganaba todas las carreras, pero no solamente las ganaba, es que doblaba hasta el segundo. O sea, digamos que daba un repaso que bien, como ya con Indurain a dar una vuelta en bicicleta. No es que te gane, que además te gana, sino es que te da un repaso que te pone de vuelta. Entonces, cuando las fábricas me contrataron, que ya sabían que era una apuesta a seguro. Entonces, cuando llegas a ese momento, hasta entonces te tienes que estar pagando todo. Y por lo tanto necesitas unos recursos económicos, porque mira, ahora el deporte está muy bien pagado, y ser un deportista de élite, yo donde tengo la clínica, que suelen pasar por ahí mucho los futbolistas, pues pasan con unos Lamborghinis, con unos Ferraris, que ya sabes cuando pasa, porque suena muy bien, que les identifica que es el deportista, que es el futbolista. Y entonces pues es así, ¿no? Pero antes no era de esta manera. Antes el deporte no tenía la publicidad. Ahora está, por ejemplo, las bebidas energéticas, en todas las cosas hay de riesgo, las bicicletas, las motos, los coches, están las bebidas energéticas. Entonces esto no existía entonces, y de tal manera que te lo tenías tú que estar subvencionando. Y cuando estás en edad que no tienes edad para trabajar, no tienes nada, pues necesitas un mecenas que te lo esté pagando. Claro, bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Tenía Richie otra pregunta. Sí. Para usted, ¿qué le dio la iniciativa para practicar el motocross? Era popularmente, tenía muchísimos seguidores, muchos. ¿Cuántos de muchos? Pues como el estadio de San Mamés, cuando hay un partido de fútbol el fin de semana, que van por todas las calles, que se corta el tráfico para que vaya el público andando, era espectacular. El fútbol ha continuado igual que antes, y el deporte de la moto pues ha bajado muchísimo, porque ahora vas a una competición de motocross y te encuentras solamente el que te lleva el coche, el amigo, y tal, eso tuyo, y el otro que compite, pues lo mismo, otros 3 más, y al final pues están 20 o 30, y ese es el público, 20 o 30. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para que se haga un campeonato de España, un campeonato del mundo, se necesita una serie de carreras, una serie de participantes, que cuando se cumple, pues ya se puede decir que es un campeonato el que sea. Pero público, pues ahora no hay nadie. Entonces era tremendo. Eso fue por lo que yo entré en el deporte. Entonces el deporte de la moto y el deporte del coche, de los automóviles, era mucho. Inma, una pregunta. O pues, si quieres. Bueno, digo rápidamente. Entre moto, ya que has hablado algo de las motos, y el
Y el ciclomotor, perdón, la moto y el coche, ¿qué crees que lleva a más aficionados? Así tu manera de ver. Mira, más aficionados tenía la moto, porque el coche, la moto era cara, practicar el deporte de la moto era caro, pero de practicar el deporte del coche era estratosférico. O sea, de caro a estratosférico. El coche es todo multiplicado por 4. Cuando tienes que cambiar ruedas, tienes que cambiar 4 ruedas. Cuando tienes una avería del motor, son motores de 4 tiempos que son mucho más caros que las motos que son 2 tiempos. Cuando tienes un accidente y te pegas una castaña, en la moto sale caro, en el coche es tirarlo para coger y comprar un coche nuevo. Entonces te puedes arriesgar porque cuando le das a la rosca, tú tienes mucho más riesgo de darle la castaña al coche, a la moto, que cuando eres del grupo del montón. Los del montón se caen porque no son buenos, pero los de la cabeza se caen por ir rápido, porque son todos buenos, pero cuando te la pegas destrozas. Entonces el coche era un coste estratosférico, de tal manera que principalmente las participantes de coche eran marcas oficiales. Era la marca SEAT, era la marca Renault, pero participando como oficiales. Lo soportaban las fábricas. Y las fábricas, de lo caro que era, tampoco al final podían continuarlo. O sea que digamos que ni las propias fábricas eran estratosféricos. Bueno, doctor, un placer. Nos quedamos sin tiempo, nos sacan la bandera. ¿Cómo es la bandera? Está de cuadros. Muchísimas gracias. Nos veamos pronto en la batidora combatiendo este programa, el estigma que hay. Estoy muy a gusto conociéndoos a todos, muy a gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por acercarte. Nosotros contigo. Muchísimas gracias.